Esta es nuestra inauguración del Magíster de Antropologías Latinoamericanas. Estamos muy contentos. Aquí hay un público además heterogéneo. En gran parte hay pregrados que aspiran al Magíster, pero que aún no ingresan, el pregrado de Antropología. Y están los estudiantes del Magíster, que comenzó recién el día de ayer, más algunos profesores invitados y profesoras invitadas. Así es que les agradecemos enormemente acompañarnos en esta conferencia inaugural. Vamos a escuchar en un rato más al profesor Gustavo Lins Ribeiro, un amigo y colega que durante algunos años hemos estado en conversación, en especial en torno a Brasilia, en este caso. Y bueno, Gustavo Lins Ribeiro, estoy seguro, de la Universidad de Chile entrando. Bienvenida. Bueno, Gustavo Lins Ribeiro es uno de los más destacados antropólogos brasileños. Seguramente ustedes lo han tenido que leer más de una vez en los cursos y lo van a tener que seguir leyendo. Hoy día lo vamos a poder escuchar. Él es doctor en antropología de la City University of New York. Fue director también del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Brasilia, la UNB. Y ahí se desempeñó también como profesor e investigador. Él ha participado como asesor de la Fundación Wenner-Gren, que todos conocemos también por la investigación antropológica, y ha desempeñado distintos cargos de dirección y coordinación en organizaciones de antropología, como la Asociación Brasilera de Antropología, ABA, que organiza además importantes congresos a los cuales ustedes van a tener que comenzar a ir, la American Anthropological Association, la AAA, y entre sus trabajos más destacados se encuentran muchísimos artículos que pueden además googlear y encontrar fácilmente, pero quiero solamente destacar 4 libros que son importantes en la formación de los antropólogos y en las lecturas que los colegas interesados en Latinoamérica tenemos que hacer. El Capital de la Esperanza, la experiencia de los trabajadores en la construcción de Brasilia, es un clásico ya respecto a la construcción de esa utopía modernista en el corazón de Brasil. Capitalismo transnacional y políticas hidroenergéticas en la Argentina, la represa de Yacareta. Ustedes no sé si han escuchado, pero bueno, es una de las represas más icónicas de América Latina por lo que significó en términos de su impacto, y yo diría que muy pertinente a lo que está ocurriendo en este país, para que lo busquen también. El tercer libro, que me parece que hace también de Gustavo un antropólogo actual y pertinente a las preguntas que hoy día los nuevos antropólogos están haciéndose, se titula Internet y la comunidad transnacional imaginada virtual. Y el cuarto, Antropologías del Mundo, transformaciones disciplinarias dentro del sistema de poder. Las antropologías del mundo, bueno, es uno de nuestros temas estoy hablándole aquí a los alumnos del Magíster, de Teoría 2. Vamos a leer varios textos de Gustavo en esta propuesta que yo creo que ha sido un proyecto que lo ha acompañado en los últimos años de manera casi obsesiva, militante, y que me parece que, bueno, para una antropología, un Magíster de Antropologías Latinoamericanas es provocador, porque de alguna manera nos invita ya a no pensar no solo desde América Latina, sino que en una alianza y en un diálogo estrecho con el resto del mundo. La influencia del trabajo de Gustavo en la antropología se sitúa en parte en una escuela de economía política, siendo una de sus fuentes de inspiración importante en sus trabajos un autor que ustedes han leído desde pregrado, el antropólogo marxista Eric Wolf, y que todos nos formamos al alero de él. La influencia marxista se expresa también en sus investigaciones sociopolíticas, como el colonialismo y sus efectos en Latinoamérica. Entre los tópicos que encontramos en su trayectoria está el problema del desarrollo, del medio ambiente, de la migración internacional, a la cual muchos estamos abocados hoy día investigando, del transnacionalismo y de la cibercultura entre los trabajos más recientes, siendo el foco siempre la globalización y más específicamente el llamado postimperialismo, así como la idea de la descolonización y una mirada crítica a la perspectiva postcolonial. Hoy Gustavo vive en México. Tenemos el privilegio de tenerlo aquí porque la Universidad Católica de Temuco y el Magíster de Antropología en Temuco lo trajo y nosotros nos colgamos a él. Así que hay que agradecerle a Temuco, pero vamos a empezar a trabajar más en alianza para tenerlo más seguido acá.
Él vive en México y enseña e investiga antropología en Ciudad de México. Así que bueno, con estas palabras nomás lo introduzco, es poco para todo lo que él ha escrito y ha pensado, lo vamos a escuchar ahora y nuestra idea es que luego tengamos la posibilidad de hacerle preguntas, no teman respecto de repente a abrirse a otros campos. Gustavo tiene la gran capacidad siempre de encontrar una respuesta que nos deja dándole vueltas. Así que Gustavo, bienvenido, gracias. Buenas tardes. Primero quiero agradecer a los colegas de la Universidad Alberto Hurtado por la invitación y la oportunidad de hablar con ustedes aquí hoy, y en especial a la profesora, colega y amiga Francisca Márquez. Es realmente un gusto estar aquí. Lo que voy a presentar hoy se llama el giro global a la derecha y la relevancia de la antropología. Voy a hacer una reinterpretación de la historia de la antropología para hablar de su presente y futuro. Este ejercicio solo se explica por las perspectivas programáticas que cada cual de nosotros tiene. Quiero dejar claro desde el principio que veo una crisis internacional de la relevancia de la antropología como disciplina académica. Una crisis de mayor o menor intensidad de acuerdo con el país en que nos fijemos. En nombre de la practicalidad o de la importancia de diversos tipos de conocimiento para el desarrollo, en algunos lugares la sacan de los currículos, en otros intentan cerrar cursos o entonces disminuyen drásticamente los financiamientos. Pienso, pero no exclusivamente, en casos recientes en el Reino Unido, en Australia, en Japón y en Colombia. Hay una necesidad de replantear nuestro lugar vis-a-vis las otras disciplinas y la sociedad. Esta conferencia también se inserta en una larga tradición que los antropólogos tenemos de reflexionar sobre nuestra disciplina. Creo que a los antropólogos nos gusta hablar de la antropología por dos motivos principales. El primero sería un motivo pedagógico. Vamos a decirlo así. Hasta hoy, la antropología no es una disciplina muy conocida. Lo que hacemos los antropólogos no es claro para la mayoría de la población. De hecho, todos tienen alguna noción de lo que hace un médico o un ingeniero, pero lo contrario no es verdad cuando se trata de la práctica antropológica. En realidad, los antropólogos no somos muchos en el mundo, cuando comparados a profesiones más populares como la de abogado. El segundo motivo por qué nos gusta hablar de la antropología es mucho más importante para nosotros académicamente. El hecho es que la antropología es una disciplina reflexiva. Esta su característica nos lleva siempre a pensar las relaciones entre la antropología y su tiempo. Nos lleva también, claro, a saber que practicamos una disciplina que cambia de acuerdo con los cambios sociales, políticos, culturales y económicos. Pensar esta relación entre los cambios disciplinarios y los cambios históricos más amplios nos fuerza a no ser ingenuos cuando nosotros mismos somos el asunto y a estar alertas sobre la relación entre nuestras teorías y nuestro papel político cambiante en la sociedad. Ello permite además ver que sí existen relaciones históricas entre la práctica antropológica y diversas coyunturas, existen claro en el presente
relaciones de orden política, económica, cultural y social entre la disciplina y el Zeitgeist o el espíritu del tiempo contemporáneo, que también necesitan ser pensadas y conocidas. La comprensión que nuestra disciplina cambia de acuerdo con el tiempo y que sus preguntas en determinados momentos cargan características epistemológicas y heurísticas penetradas por las dinámicas sociológicas de ciertas coyunturas, es lo que hace el estudio de la historia de la antropología importante. Como bien planteó Ángel Palerm en su texto sobre el papel de la historia de la etnología en la formación de los etnólogos. Vemos entonces que el saber antropológico, en el singular, es portador de muchos saberes antropológicos que derivan de múltiples contextos y tiempos. Aquí no estoy interesado, como estaba Palermo en el libro mencionado, en la historia de los conocimientos antropológicos de antes de la formación de la antropología como una disciplina académica formal. No tengo dudas de la importancia del procedimiento palermiano, algo que busqué ampliar mirando a nuestra disciplina como una cosmopolítica, como un tipo de conocimiento, un tipo, no el tipo, un tipo de conocimiento antropológico que se cristalizó y consolidó internamente a la academia occidental en el siglo XIX. Para pensar la antropología como una cosmopolítica que se dedica a entender las estructuras de la alteridad, parto del principio que todas poblaciones humanas siempre tuvieron interés en explicar la alteridad, esto es, la existencia de otros distintos, de otras formas diferentes de estar en el mundo. Yo creo que todos los pueblos siempre se preguntan por qué esta gente es distinta, por qué hablan otros idiomas, por qué comen otras comidas, por qué tienen otros dioses, ¿no? Y empiezan a explicarse de alguna manera o de otra, por mitos o por teorías sobre que hace con que la otra gente sea distinta. Este deseo de entender y explicar por qué somos parecidos y diferentes es lo que llamo, siguiendo las huellas del antropólogo hindú Ajit Danda, de conocimiento antropológico. Veo a estos conocimientos antropológicos, o sea que todos los pueblos siempre desarrollaron conocimiento antropológico. Veo a estos conocimientos antropológicos como algo verdaderamente universal, como cosmopolíticas, esto es, como discursos que pretenden tener alcance englobante, global, discursos que van más allá de particularismos circunscritos. En este sentido, la antropología es el conocimiento antropológico, es decir, la cosmopolítica del Occidente sobre las estructuras de la alteridad que se formalizó como disciplina académica y se consolidó internamente a estructuras formales de producción de conocimiento en el siglo XIX. O sea, la antropología es un tipo de conocimiento antropológico, no es el único tipo de conocimiento antropológico. Por eso es necesario dialogar con varios tipos de conocimientos antropológicos, aunque podemos suponer que la antropología sea un conocimiento antropológico bastante sofisticado y complejo, porque hace más de 100 años que miles y miles de personas en todo el mundo se dedican, ¿no?, profesionalmente a trabajar con ese tipo de conocimiento antropológico. En suma, mientras que la búsqueda por conocimiento antropológico es universal, la antropología no lo es. Ella es el resultado de conocimientos académicos en el Occidente que después serían globalizados, ¿no? Si estudiamos la historia de antropología, empieza en Europa, a Estados Unidos, a partir de los años 50, con las necesidades de modernización después de la Segunda Guerra Mundial, el sistema universitario occidental se globaliza y adentro junto va la antropología también. Por ello, en busca de comprender la relevancia de la antropología,
Voy a empezar por el siglo XIX, antropologías de ayer. Revisitar a los clásicos nunca es un proceso inocuo. Yo creo que muchos estudiantes deben preguntarse por qué estamos leyendo ese tipo que escribió en el siglo XIX. Italo Calvino, en su bello ensayo ¿Por qué leer a los clásicos? Recomiendo que todos lo lean. Argumenta que los clásicos son siempre leídos desde un determinado presente. Entonces siempre lo leemos a partir de nuestro tiempo, claro, de dónde podríamos leerlos. Y dice Calvino, la actualidad puede ser trivial y mortificante, pero sin embargo es siempre el punto donde hemos de situarnos para mirar hacia adelante o hacia atrás. Para poder leer los libros clásicos hay que establecer desde dónde se los lee. De lo contrario, tanto el libro como el lector se pierden en una nube intemporal. Así pues, el máximo rendimiento de la lectura de los clásicos lo obtiene quien sabe alternarla con una sabia dosificación de la lectura de la actualidad. Entonces, los clásicos son buenos para pensar el presente. Esto es justamente lo que quiero hacer en este texto. Voy a los clásicos evolucionistas del siglo XIX para mirar hacia atrás y hacia adelante y para ofrecer una interpretación de lo que pasa hoy. En su principio como disciplina académica, al establecerse, era una antropología optimista, que deseaba ser más una ciencia natural, probar que lo mental, lo social, lo histórico y lo cultural también podían ser pensados por medio de leyes, tal cual el mundo natural. Los evolucionistas representan los comienzos de lo que quiero llamar la edad de oro de la antropología, que para mí duró aproximadamente de 1870 a 1990. Como fundadores de la disciplina, los evolucionistas tenían un gran interés en explicarla. Ambiciosos en sus objetivos, sus amplias cuestiones decían respecto a la comprensión de la humanidad. Nada más, nada menos, queremos comprender la humanidad. Cómo estaba organizada, de dónde venía, de los salvajes y bárbaros, y para dónde iba, hacia la civilización. Además, también plantearon algunos de los principales dilemas de la especificidad de la antropología en relación a otras ciencias. No era tarea nada fácil. Para realizarla se apoyaron en las ciencias naturales, las que legitimaban todas pretensiones de verdad en el medio científico de su época. Dice Edward Tylor, uno de los más conocidos fundadores de la antropología, en 1878, Tylor. Para muchos entendimientos educados parece resultar algo presuntuosa y repulsiva la concepción de que la historia de la especie humana es una parte y parcela de la historia de la naturaleza, que nuestros pensamientos, nuestra voluntad y nuestras acciones se ajustan a leyes tan concretas como las que determinan el movimiento de las olas, la combinación de los ácidos y las bases y el crecimiento de las plantas y los animales. A pesar de la resistencia, termina Tylor, a pesar de la resistencia por parte de la comunidad científica de su tiempo, en Tylor de nuevo, admitir que los problemas de la antropología son capaces de ser tratados científicamente, termina Tylor, ciertamente la amplitud de los planteamientos antropológicos en sintonía con el evolucionismo que dominaba la ciencia y la sociedad en una Inglaterra victoriana muy consciente de su propia centralidad en el mundo, hace posible que Tylor, 11 años después, escriba, o sea, 1889. El mundo no ha sido injusto con la ciencia en crecimiento. Lejos de esto, donde quiera que los antropólogos hayan sido capaces de mostrar evidencia e inferencia definitivas, no solo los especialistas, pero el mundo educado están por lo general listos
para recibir los resultados y asimilarlos en la opinión pública. Termina la citación de Taylor. James Fraser, otro de los principales fundadores de la antropología, en la conferencia inaugural de su cátedra en la Universidad de Liverpool, la conferencia se llamaba El alcance de la antropología social, en 1908, es igualmente optimista sobre la ciencia del hombre que acaba de nacer. Son las palabras de Fraser. Y dice Fraser, se reservó a la presente generación intentar el estudio cabal del hombre como un todo, inquirir no solo en la estructura física y mental del individuo, sino comparar las diversas razas humanas, trazar sus afinidades y por medio de una amplia reunión de hechos, seguir hasta donde sea posible la evolución del pensamiento y las instituciones humanas desde el más remoto de los tiempos. La antropología busca descubrir las leyes generales que en el pasado han regulado a la historia humana. Y si la naturaleza es realmente uniforme, se puede esperar que la regule en el futuro. ¿Ven el tamaño de la ambición del proyecto evolucionista? ¿No? Más ambicioso, imposible. Para mis argumentos más adelante, interésame cómo ellos se relacionaban con las grandes cuestiones de su tiempo y particularmente con las estructuras de la alteridad. Aquí hay que evitar el anacronismo, pues muchos de los presupuestos de superioridad de los evolucionistas suenan raros y irritan nuestra sensibilidad antropológica en el presente. Cuando hablan de bárbaros, de salvajes, nos duele. Pues muchos, sí, irritan nuestra sensibilidad antropológica en el presente. Los evolucionistas hacían una dupla operación aparentemente contradictoria. Por un lado, etnocéntricamente colocaban a los hombres salvajes en otro tiempo, viéndolos como una especie de laboratorio sobre la humanidad en su momento prístino y negando, como dijo Johannes Fabian en un libro fabuloso que se llama El tiempo y el otro, su coetaneidad. Entonces expulsamos a la gente de nuestra contemporaneidad y los ponemos en el pasado. Es una manera de discriminación muy clara. Por otro lado, los evolucionistas afirmaban una especie de perspectiva proto-relativista y antirracista. Por eso digo que hay un doble movimiento aparentemente contradictorio. Por un lado parecen hacer argumentos racistas y por otro no. Afirmaban una especie de perspectiva proto-relativista y antirracista la humanidad de los salvajes, tanto por admitir la unidad psíquica de la humanidad, en las palabras de Fraser, la bien confirmada similitud del funcionamiento de la mente humana en todas las razas, termina Fraser, como por creer que la civilización se había desarrollado de los bárbaros. En la misma dirección afirmaban que las leyes y las religiones de los países civilizados eran derivadas de las experiencias normativas y sobrenaturales, la magia, por ejemplo, de los primitivos. Taylor claramente descarta la configuración corporal, palabras de él, y el color de piel y de pelo como factores explicativos, dice Taylor. Parece tanto posible como deseable eliminar las consideraciones sobre las variedades hereditarias de razas humanas y tratar a la humanidad como homogénea en naturaleza, aunque situada en distintos grados de civilización. Termina Taylor. Sin embargo, es claro que la explicación de la dirección de la evolución se ajustaba perfectamente a la celebración del presente de entonces, a la celebración del poder del hombre blanco occidental, del eurocentrismo que postulaba al Atlántico Norte
como el ápice de la caminada civilizatoria. Al mismo tiempo, esta celebración calmaba la mala conciencia colonizadora, ya que legitimaba la pretensa superioridad europea frente a los lejanos otros bárbaros y salvajes, y permitía colocar al otro exótico interno, los campesinos, como parte de la misma gramática, puesto que sus supersticiones eran sobrevivencias en el seno de los estados nacionales europeos. Muchos de información en aquella época. Y eran sobrevivencias representativas de etapas anteriores a la civilizada. Los evolucionistas tenían dos otros, uno el otro salvaje que estaba en África, en Asia, qué sé yo, y el otro salvaje interno que eran los campesinos. Y esto para muchas antropologías en Europa ha significado una bifurcación que se exprime entre etnología y antropología, ¿no? Sobre todo en los países influenciados por la tradición alemana. A lo mejor sería posible decir que el evolucionismo fue uno de los primeros intentos de las ciencias sociales de pensar lo que hoy llamamos de globalización, de poner orden en un mundo cada vez más integrado. La conciencia de que la humanidad era crecientemente una entidad interconectada demandaba explicaciones que hicieron eco hasta el presente. La relación íntima entre la ideología del progreso, una ideología central en el occidente que gana gran espacio con la ilustración y la revolución industrial, y el evolucionismo, son tal vez la base de lo que se podría llamar un evolucionismo difuso que sigue con nosotros. El evolucionismo no murió, está en la calle, ¿no? Con su terminología de superiores e inferiores, de pueblos con modo de vida complejos y otros más simples, el evolucionismo nunca fue abandonado por parte de la opinión pública, para usar el mismo término anteriormente usado por Taylor, ni por expertos de diferentes disciplinas. Nosotros vemos esto incluso en la sociología y en la economía. Una prueba de lo que acabo de decir son sus transmutaciones desde el post-Segunda Guerra Mundial en diversas teorías e ideologías del desarrollo. Y el tiempo que tengo aquí sería imposible detallar, como yo hice, aunque rápidamente con el evolucionismo, las características de otros momentos clásicos, subsecuentes en la historia de la disciplina. Fui al comienzo de nuestra historia de la antropología porque creo que dejó buenas y malas lecciones. Aquí me interesan más las buenas lecciones, sobre todo el papel que los antropólogos han tenido, consciente o inconscientemente, en la construcción de discursos o en las luchas contra el racismo. Elegí este eje organizador de mi razonamiento por ser el racismo la ideología más perniciosa que las estructuras de alteridades pueden generar internamente a diferentes sistemas interétnicos, especialmente internamente a aquellos sistemas interétnicos que hacen parte de procesos de construcción de la nación bajo el comando de determinado segmento étnico con ideologías raciales discriminatorias y de exclusión, que es lo más común, ¿no? Un determinado segmento étnico toma el poder del proceso de construcción de la nación y impone sus visiones del mundo a los demás y construye un otro que es discriminable. No desconozco los casos de Alemania y Sudáfrica, en donde algunos antropólogos influyentes apoyaron con sus prácticas regímenes abiertamente racistas, ¿no? Habían antropólogos alemanes trabajando con los nazistas y había antropólogos sudafricanos trabajando en favor del apartheid. Tampoco desconozco el uso de antropólogos estadounidenses como espiones en la Primera Guerra Mundial y en otros momentos posteriores, como administradores de campos de concentración para ciudadanos estadounidenses de origen japonesa,
o su participación en el presente en la máquina de guerra y en el espionaje del imperio de Estados Unidos. Pero creo ser posible, con una buena dosis de razón, afirmar que la gran mayoría de los antropólogos, por lo general, estamos en el lado cierto en la lucha contra el racismo y la opresión. Solo para retomar un ejemplo clásico, histórico, memorable, menciona el texto del padre de la antropología americana, el alemán Franz Boas, que escribió en 1943 el problema racial en la sociedad moderna. Es imposible no acordarse de Darcy Ribeiro y Roberto Cardoso de Oliveira, mis compatriotas, o de mexicanos como Guillermo Bonfil Batalla, Ángel Palermo y Rodolfo Stavenhagen, recientemente fallecido el año pasado, para mencionar un reducido nombre de extraordinarios antropólogos. También creo ser posible afirmar que en la historia de la antropología, el arsenal de conceptos, teorías y visiones antirracistas va aumentando con el pasar del tiempo. Destaco la antropología por lo que considero como su carácter eminentemente subversivo. Yo creo que la antropología es una disciplina subversiva. Destaco la antropología por lo que considero como su carácter eminentemente subversivo de la naturalización del orden de las cosas. Al mostrar que otros mundos no solamente son posibles, sino que realmente existen, la antropología constantemente denuncia el orden del capitalismo y de sus sistemas de poder asociados. En tiempos conservadores como los actuales, se busca sofocar el pensamiento crítico y la antropología no podría escapar de este movimiento. El antiintelectualismo también puede ser el resultado del imperio de las pantallas, sobre todo las pantallas que son puertas de acceso a la Internet. Estamos asistiendo a la llegada a la vida adulta de la primera generación nativa de la era digital. Los cambios en la capacidad y formas de lectura son un tema de punta que nos interesa a todos que trabajamos con la producción, transmisión y diseminación de saberes. Todavía no hay consenso y las posiciones varían desde aquellas que muestran una disminución en la capacidad de lectura en profundidad hasta las que creen en el surgimiento de un nuevo tipo de lectura fragmentada que no es completamente entendida porque los investigadores todavía tienen una visión libro-centrada del problema. Véase, por ejemplo, el libro Hacia una antropología de los lectores, de 2015, resultado de una investigación de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, en México, que contó con la participación de antropólogos como Néstor García Canclini, Eduardo Nibón Bolán y Rosalía Winocuri Iparraguirre. La Internet también representa otro tipo de desafío para las ciencias sociales en general. La declaración extremada de Humberto Eco, según la cual, entre comillas, las redes sociales le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas, es un poco duro, y han generado una invasión de imbéciles. Le salió el Tano ahí bien. La declaración extremada de Humberto Eco es para mí un síntoma de algo más amplio, de la hiperdemocratización de lo que llamé el espacio público virtual, en el cual todos aparentemente tienen el mismo peso y valor. Los efectos de esta hiperdemocratización pueden ser positivos, como yo creí en 1998, cuando hablé de la comunidad transnacional virtual imaginada y su poder
de testimonio y activismo político a la distancia. O como creyó Manuel Castells en su libro de 2012, al analizar las redes de indignación y esperanza por detrás de movimientos como la Primavera Árabe o Occupy Wall Street. Pero sus efectos también pueden ser negativos. Primero, por la facilidad con que la vigilancia se puede hacer hoy día sobre los ciudadanos de todo el mundo que usan la red. Acabo de escribir un artículo que se llama La hegemonía del capitalismo electrónico e informático. En realidad, estamos asistiendo al final de la vigencia de las nociones burguesas de privacidad. Ya no existe esa idea de privacidad, que es una idea construida por la burguesía en el siglo XIX. Después, ¿no? Primero, por la vigilancia. Estamos vigilados constantemente, ni siquiera sabemos. Vigilados, nos ven. Además, después, por lo que ha significado la Internet de concentración de poder económico y político en la mano de unas pocas y gigantescas compañías como Google y Facebook. Además, sospecho que mucho de la polarización política vista en países como el mío, el Brasil, se relaciona con esta ampliación de la capacidad de intervención en el espacio público virtual. Por último, volviendo a la vituperación de eco y con impactos muchos más fuertes sobre lo que nos interesa en esta conferencia, la Internet crea una ilusión panóptica y omnisciente de sus usuarios. El mundo parece ser transparente para los sujetos. Si puedo ver y saber de todo, ¿por qué necesitaría de que alguien me explique el mundo? ¿Para qué sirven los cientistas sociales? La cosa es dura, sobre todo para los jóvenes. En realidad, la Internet es el reino de que llamo el capitalismo electrónico informal, la cara más dinámica del capitalismo hiperflexible que representa otras dinámicas del capital, muchas veces subsumidas bajo la mega etiqueta del neoliberalismo. Claro que la universidad y las estructuras de reproducción de conocimiento no podrían quedar inmunes. Vean el ambiente en que nos movemos. Los centros hegemónicos del sistema mundial de producción académica fueron visiblemente afectados por las ideologías neoliberales y sus mandatos administrativos. En el Reino Unido y los Estados Unidos, los rectores de muchas universidades pasaron a ser administradores de negocios que deben producir ganancias crecientes. Es triste, pero parece que hay un proceso de demolición de un patrimonio de la inteligencia humana que llevó siglos para ser construido en aquellos países. Algunos de los procesos estructurales de este movimiento en la academia son la llamada cultura de auditoría y el productivismo, o sea, el control de la producción de productos académicos por cantidad y no por calidad, medidas implementadas internacionalmente. La antropología con los largos tiempos implicados en la práctica etnográfica y en la maturación de la reflexión fue afectada especialmente. Pero los antropólogos también han dedicado su atención al neoliberalismo internamente en la universidad. Los trabajos de Chris Shaw y Sue Wright son un ejemplo de esto. Dos antropólogos que estudian neoliberalismo en la universidad. En la introducción de una colección de textos dedicados al análisis antropológico del tema, Tracy Hetherington y Filippo Zerilli dicen: basados en años de investigación sistemática en diferentes contextos universitarios, Shaw y Wright dejan claro que el modelo neoliberal no está transformando apenas el papel de la universidad en la sociedad,
pero también está creando nuevos tipos de sujetos académicos, cuyas prácticas y etos son estructurados por una emergente cultura empresarial, enraizándose en el corazón de la academia. Dimitris Dalakoglu considera como los cambios neoliberales promueven estrategias empresariales y comportamiento egoísta en los académicos, explotando la etimología de la idiotez. Él insiste que es crucial reconocer y desafiar las acciones de los muchos idiotas que ahora circulan en la academia. Esto es, de aquellos que actúan simplemente de acuerdo con intereses egoístas. Termina la citación. Asimismo, el principio de publicar o perecer se exacerbó como guía de la productividad y llevó a un aumento de la irrelevancia de los textos académicos. En un artículo periodístico intitulado "Profe, nadie lo está leyendo", Asit Biswas y Julian Kishka lamentan el crecimiento de la ausencia de los profesores, especialmente de los científicos sociales, en la conformación de los debates públicos y de las políticas públicas. Y notan que en los años 1930, 1940, 20% de los artículos de la prestigiosa The American Political Science Review, que es la revista de la Asociación Americana de Ciencia Política, enfocaban en recomendaciones de políticas públicas. 20%. En el último conteo, este número había bajado para un mero 0.3%. Además, muestran que 82% de los artículos publicados en las humanidades no son citados siquiera una vez. Y añaden que si un artículo es citado, no significa que realmente fue leído. Y siguen, de acuerdo con una estimativa, apenas 20% de los artículos citados fueron realmente leídos. ¿Qué está pasando, no? Ellos siguen, estiman que un artículo mediano en una revista con revisión por pares es leído completamente por no más que 10 personas. Todo lleva, ahí terminan ellos, vuelvo yo, todo lleva a creer que publish or perish, publicas o mueres, publicar o perecer, cada vez más dice respeto a los intereses de los oligopolios internacionales de la publicación científica que a los intereses de los investigadores o de un campo científico particular. Frente a todos estos cambios estructurales en las universidades y en las macropolíticas científicas, las reacciones de los académicos han sido tímidas, para decirlo de buenas. Cuando mucho se habla de hacer, cuando algunos hablan, la mayoría ni oyo hablar de eso, hacer slow science, ¿no? Fast food, slow food, fast science, slow science. Una postulación por lo general desconocida de la mayoría. Quiero finalizar esta sesión con uno de los factores del lugar problemático de la antropología hoy, considerando algo fundamental para nuestra suerte en el presente y en el futuro. Para ello tengo que volver a la estructura de autoridades y sus ideologías. En la mayoría de los países estamos identificados como defensores del multiculturalismo, los antropólogos. O sea, con la defensa de la diferencia y de la diversidad cultural y comportamental. Como dije, el momento en que la importancia pública de la antropología en la contemporaneidad empieza a decaer coincide con el auge del multiculturalismo como política y discurso públicos en la década de 1990. Pero, ¿cómo empezamos los años 2000? Con el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York, perpetrado por fundamentalistas musulmanes. El fundamentalismo se transformó en un problema político global, cada vez más racializado.
En la medida que otros atentados fueron cometidos en Europa y una entidad como el Estado Islámico sustituyó la ya muy temida Al-Qaeda. Las migraciones masivas de árabes para Europa intensificaron el etnocentrismo y el racismo en un contexto donde se hace una identificación automática entre terror e islamismo. La intolerancia racial y el racismo volvieron con intensidad, pero con nuevos objetos y escenarios, muy distintos de aquellos cuyo centro eran las poblaciones negras de Estados Unidos, organizadas en movimientos sociales, luchando por sus derechos civiles en los años 1950 y 1960. Fueron estos movimientos sociales los responsables por la transformación de premisas multiculturalistas en políticas públicas. Tenemos un otro tipo de racismo. ¿Qué nuevo tipo de ideología de administración de conflictos raciales vamos a tener? Pero la naturaleza del racismo contemporáneo más visible ha cambiado. Ya no se relaciona exclusivamente con las demandas por reconocimiento y dignidad hechas por ciudadanos históricamente discriminados en diferentes estados nacionales. El racismo contemporáneo se confunde también con la geopolítica global de fuerzas imperialistas, en donde la discriminación se direcciona hacia los musulmanes y los migrantes. El racismo ha regresado con fuerza, como bien demuestran la elección de Donald Trump en los Estados Unidos o el aumento de la intolerancia en el Reino Unido y en Alemania. Todo esto me lleva a preguntar si no estamos ya de hecho en una era post-multiculturalista. Si esto es cierto, ¿por qué necesitamos de antropólogos con sus lecciones de tolerancia? De hecho, la elección de Trump en Estados Unidos no solo ha generado una ola de intolerancia racial en contra de inmigrantes mexicanos y musulmanes, por ejemplo, pero también un debate sobre el final de la eficacia de la política identitaria liberal, con el resurgimiento de la supremacía blanca desvergonzada. Conscientes como pocos de los peligros que rondan el presente, antropólogos polacos se movilizaron contra la discriminación y publicaron un manifiesto en 2016 que reproduzco parcialmente por ser un índice de lo que acabo de decir y un esfuerzo legítimo de reposicionar la antropología frente a los graves problemas actuales. Ahí va el manifiesto de los compañeros polacos. Como representantes de las disciplinas de antropología y etnología, nos sentimos particularmente responsables por cómo la cultura y la sociedad son comprendidas y representadas. Estamos altamente preocupados con la proliferación y manipulación de la ignorancia en debates públicos, en los medios, la educación y en la política de la Polonia de hoy. Polonia fue un centro de problemas muy graves en la Segunda Guerra Mundial, como se van a acordar. Nos referimos en particular a las afirmaciones engañosas sobre migración, refugiados y multiculturalismo, así como sobre las identidades nacionales, étnicas y religiosas. Por todas estas razones creemos importantes y necesario nos posicionar sobre estas cuestiones. Por más de 100 años, cultura y sociedad han sido el principal foco de la reflexión teórica y de los estudios empíricos de nuestra disciplina. Así nos sentimos obligados y autorizados a hablar cuando este conocimiento es utilizado para engañar al público. Nuestro sentido de obligación está enraizado en el ethos de la antropología, una disciplina que sirve a la sociedad y a los valores humanísticos. También somos motivados por un sentido de responsabilidad y deber cívico. Al abrazar estos ideales nos oponemos fuertemente contra la discriminación, la exclusión y el discurso de odio, motivados por diferencias culturales, religiosas, étnicas, de género o de visiones de mundo. Protestamos contra la manipulación consciente de los hechos, la ideologización de las creencias, la xenofobia, el racismo, la violencia dirigida a las personas que representan diferentes culturas, identidades, posiciones políticas,
fes y valores. Estos actos de odio, que se tornaron más frecuentes en la sociedad polaca, hoy socavan las fundaciones del orden social y frecuentemente llevan a tragedias reales. Nosotros apoyamos el conocimiento confiable sobre la cultura y la sociedad, clamamos por respeto mutuo y exigimos respeto por los valores humanísticos. Nuestro objetivo y sueño son una sociedad diversa y abierta, construida sobre los ideales de la democracia y de los derechos humanos. Termina parte de este manifiesto muy bonito. Antropologías del futuro, y con esto voy a terminar. Frente a la nueva cara del racismo que se consolida, los antropólogos necesitamos organizarnos y juntarnos a los movimientos sociales que luchan por derechos humanos y contra todas las formas de discriminación, como están haciendo los colegas polacos. Nuestra imaginación interpretativa, teórica y política necesita comprender el cruce actual del racismo y la geopolítica global imperialista para poder fornecer interpretaciones que desnuden las formas de violencia racista, sexista y ambientales contemporáneas. Nuestra tarea no es reconfortarnos con metanarrativas pastorales y comunitarias, que pueden ser importantes y necesarias en contextos específicos y delimitados, pero son insuficientes para lidiar con la crisis civilizatoria que vivimos y los rumbos del capitalismo hiperflexible. Nuestra tarea principal es, por medio de esfuerzos de investigación y de reflexión, ayudar a vislumbrar y a construir las salidas posibles para esta crisis, a que Immanuel Wallerstein llamó de giro global a la derecha. En lo inmediato, dada nuestra tradición de lucha contra el racismo, estamos llamados a participar claramente contra los tiempos difíciles que representan la era postmulticultural. Estoy de acuerdo con Claudio Lomnitz, quien pone la etnografía más una vez en el centro de nuestros esfuerzos por demostrar la relevancia social y política de nuestro quehacer. Dice Lomnitz: demasiado frecuentemente hoy nos encontramos con la sensación de que las categorías de análisis no alcanzan siquiera a descubrir la realidad ni a hablar de explicarla. De hecho, no se puede explicar bien lo que no se sabe describir primero. Es decir, que la crisis de la economía y de la ciencia política, e incluso de la afición actual por la encuesta y de la agregación de opiniones, como si ellas describiesen de manera transparente las cosas y creencias de los encuestados, está dejando un espacio enorme para la etnografía y, por lo tanto, para un renacimiento del papel de la antropología en el debate público y la construcción del futuro. Termina Claudio Lomnitz. La crisis que vivimos nos obligará a retomar nuestro papel político en el presente y en el futuro. Los conflictos que se desencadenarán llevarán a un nuevo reconocimiento social de las virtudes de la antropología, una disciplina cuya metanarrativa se basa en el entendimiento y en la paz. Gracias.